Sabemos que muchas personas han enviado preguntas consultando sobre diferentes temas que los retan, que afectan a su día a día. Queremos ir con el señor Aaron de Namibia, permitir que su pregunta es algo que tenemos que pensar y tenemos que enfrentar. Así que, Mr. Aaron, ¿nos puede escuchar? Yes, I can hear you. Sí, claro, los escucho. ¿Nos podría decir cuál es su pregunta? Okay, my name is Aaron. Mi nombre es Aaron, me estoy conectando de Namibia. I'm having actually two questions. Tengo dos preguntas. The first question La is, primera es, if heaven si el cielo is es nuestro hogar final, our nuestro eternal hogar home, eterno, why ¿por qué are we tenemos tanto miedo a morir? of dying? I'm asking Vuelvo a hacer esta pregunta porque la humanidad sigue teniendo we are so afraid of death miedo the extent of hasta el punto que even mentioning the word death. no queremos mencionar la palabra muerte o cielo. To say it. No queremos decirlo. The other question La is, segunda pregunta es, are we created to live forever? ¿somos creados para vivir eternamente? If we are created to live Y forever, si es así, and our final home is heaven, y si nuestra meta final es el why cielo, are we afraid of ¿por qué tenemos miedo a la why muerte? are we afraid that ¿Por qué tenemos el miedo de ese sentimiento de muerte? Thank you. Esa es mi pregunta. Muchas gracias por tu pregunta, Aaron. Creo que tu pregunta concierne a todos los creyentes, incluso a todos los humanos. Porque la forma en que respondemos a la muerte natural cuando partimos de esta tierra concierne a un ser humano. No debemos olvidar en Génesis, después del diluvio, Dios dijo al hombre, eres polvo y volverás al polvo. En Génesis 3, capítulo 9 al final. Pero no debemos olvidar que antes que el Dios creara al hombre no había nada de muerte. Una vez que entró a la tierra y la muerte vino, y en Génesis capítulo 16 se arrepintió de crear al hombre porque ha llenado la tierra de violencia. El Espíritu dijo de que el hombre se ha convertido en carnal. ¿No es cierto? Cuando ves tu Biblia, te sorprenderías que los primeros vivieron. La Biblia decía más de 100 años, 200, 600, 900 años. Y uno dice, ¿será cierto? En ese tiempo no debemos olvidar. Empezó el pecado, la muerte, odio, muerte. Así que la pregunta que me preguntas es decir, como un cristiano, como un creyente, si el cielo es nuestro hogar, ¿por qué tenemos miedo a la muerte? ¿Es así? ¿Y estamos creados para vivir para siempre, eternamente? Así que volvemos una respuesta, un resumen de las primeras unas sesiones. ¿Quién es el hombre? ¿No es cierto? La Escritura dice claramente, Jesús, el que cree en mí nunca morirá. Vengo aquí a darles vida eterna. La vida eterna es la promesa de Dios, de Jesús. Vida inmortal, alma inmortal. Así que les mostraré una gráfica que nos ayudará para entender mejor mi explicación. Cuando ves esta gráfica, puedes ver es el reino de Dios, el espíritu, el reino espiritual. Y este es el mundo natural en el que vivimos, aquí en la tierra. Así que puedes ver que estos dos reinos son opuestos en naturaleza. Este dice que la Escritura dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará.
Caminas por fe, no por vista. Este es el físico, pero nuestros sentidos naturales se van con esto. Y este es un mundo espiritual. Ahora, este es el hombre. Estamos aquí en medio. Dios dice que el creyente en Cristo deberá caminar en el Espíritu. Se nos ha indicado caminar en el Espíritu. Así que en Tesalonicenses 5:3 describe al hombre como un hombre compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Tenemos esos tres caminos. Y si recuerdan, en el mensaje de T.B. Joshua, les recuerdo que lo verdadero del hombre no es su cuerpo o el espíritu. ¿Por qué dice eso? Cuando Dios mira al hombre, para juzgar sus acciones y motivación, Dios nos enfoca en el cuerpo, sino en nuestro espíritu. Es por eso, Dios dice en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 8, estas personas vienen aquí con sus acciones, pero su corazón está lejos de mí. Cuando venimos a Dios, Dios mira nuestro corazón y nuestro espíritu. Desde el principio en Génesis 4, pueden ver que Abel y Caín es un gran ejemplo de lo que trato de explicar. La escritura dice que Dios miró su corazón, pero no aprobó su ofrenda, la de Caín. Porque Abel vino y dio sus primeros frutos a Dios. Dios vio al corazón de Abel y aceptó su ofrenda. Pudiese ver. Se puede ver que por fuera es muy bueno, pero Dios aprobó algo. Aprobó a uno y no al otro. Entonces, cuando venimos ante Dios, Dios mira nuestro corazón y nuestra motivación. Vio que la motivación de Abel fue correcta y fue el espíritu, porque el del hombre es el cuerpo. Así que nuestro espíritu es destinado a entrar a una relación con el espíritu, en el reino del espíritu. Y este cuerpo, la parte física del hombre, que está en contacto con el mundo físico. Así que el hombre es un ser espiritual, tiene un alma y tiene un cuerpo. Ahora, veamos. Déjame explicarle mejor aquí. Este es el nacimiento natural. Cuando el hombre nace y entra al mundo, su cuerpo físico, es de carne y hueso. Está en contacto con el mundo físico. El hombre empieza a comunicarse, a relacionarse con otras personas, aquí en comunidad en el reino físico. Dios nos da sentidos para navegar, para comunicarnos con otras personas. Vista, oído, todos los sentidos. Y Él nos explica en detalle. Ahora, esto es con lo que tú naces naturalmente, pero todo lo que está en este mundo tiene un inicio y un fin. Es por eso, cuando nace un bebé, te declaran la fecha, y naciste en tal día, tal fecha, tal mes. Y esto es físico, natural. Todo hombre, nacido de mujer, todo. Este es el primer nacimiento. Nacemos en este mundo. Ahora, Jesús vino un día y empezó a hacer cosas que nadie más había hecho. Milagros sucedían. Los ciegos empezaron a ver. Los paralíticos se levantaron. Lázaro fue resucitado de la muerte, que ningún ser humano podía hacerlo. Y dijeron, ¿quién es este hombre? Fue afectado por la muerte.
estaba amenazado de muerte y Jesús estaba durmiendo. Y él dijo, ¿qué tipo de hombre es este? Que nadie ha hablado como este hombre. Y un día, al principio de su misión, Jesús entró al templo. Como dijeron, el Espíritu del hombre está, el Espíritu de Dios está en mí. Me ha enviado para proclamar la aceptación del Señor en los demás. Así que hoy, este mundo, esta persona que estás oyendo, es la promesa que esperamos hace mucho tiempo. No es el hombre que vimos crecer, el hijo de María y José. Sus hermanos están aquí. ¿Cómo dices que tú eres el elegido? Lo miraban físicamente. Lo conocían físicamente. Conocían su cuerpo. Pero no sabían quién era en el espíritu. Estaba escondido para ellos. Así que cuando Jesús empezó a hablar, un día Nicodemo vino en el secreto y le dijo, nadie puede hacer o hacer los milagros que están haciendo a menos que Dios esté en él. Fue convencido por los milagros que él vio. Él tenía una cualidad. Vio a Jesús y lo vio. Y llegó a la conclusión y verlo. A menos que el hombre vuelva a nacer. No pueden ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. El hombre de intelecto no pueden ver las cosas del reino de Dios. Ahora, cuando ves al alma del hombre, puedes ver el cuerpo, pero ¿quién puede ver el espíritu? ¿Quién puede ver el corazón? Solamente Dios. Y ahí es a lo que voy. Las Escrituras dicen en 1 Corintios 2:14, cosas que los ojos no pueden ver, que los oídos no pueden escuchar, cosas que solo el corazón del hombre, el espíritu puede conocer. Esta parte que ven es la parte espiritual del hombre, es la parte que ustedes tienen. Todos tenemos un espíritu, un alma. El cuerpo es lo que puede ver físicamente. Pero la parte invisible de las personas, el alma y el espíritu, estos son los que crearon para vivir para siempre. Tu pregunta, este cuerpo es temporal, tiene un inicio y un final. Pero el espíritu y el alma no están conectados ahí. Es para vivir para siempre. ¿Dónde pasará esa eternidad? En la Escritura dice, la eternidad en el cielo o en la oscuridad. Es lo que la Biblia dice. Ahora, hablando del nacimiento físico, es lo que nace de mujer y hombre. ¿Recuerdas lo que dijo? En Mateo capítulo 11, verso 11. Todo hombre nacido de mujer. Nadie más grande que Juan el Bautista. Pero el que es menos en el cielo es más grande que los demás. Todos los que somos nacidos de naturaleza, nadie es más grande que Juan. Eso es lo que Jesús le dijo a las personas. En el capítulo 14, todos saben que Elías se fue de la tierra hace miles de años. Así que podemos ver cómo Jesús dice que el ser humano es diferente como nosotros lo vemos. Lo podemos ver cuando le dijo a los fariseos, Maestro, hay un hombre que se casó con una mejor que no puede tener hijos. El hombre falleció y de acuerdo a la ley de Moisés, el hermano de ese hombre tenía que cuidar a la esposa y ese hombre murió sin poder dar un hijo. Moisés indica en su ley
que debía casarse con esta mujer. En el cielo se imaginan quién sería el verdadero esposo. Jesús nos hace ver que no conocemos el poder de Dios, porque las cosas del Espíritu el hombre no los puede entender. Y Jesús le dijo una cosa a ellos para convencerlos. En Lucas 20, capítulo 38, cuando Dios se apareció a Moisés en la zarza, Él se presentó como: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Nunca habló de ellos en tiempo pasado. Dios hablaba en tiempo presente como si aún Abraham, Isaac o Jacob vivieran. Eso es lo que dijo Jesús. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de los vivos. Esto significa que hay dos tipos de vida: vida natural y vida espiritual. La vida natural tiene un inicio y un fin. La vida espiritual no tiene un fin. Esa es la gran diferencia. Así como Jesús le dijo a Nicodemo: a menos que vuelvas a nacer de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo: si hablo cosas naturales y no me entiendes, ¿cómo entendemos las cosas espirituales? Y eso es lo que Jesús dice: todo lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esto quiere decir que hay un nacimiento natural y hay un nacimiento espiritual. El renacimiento espiritual, a menos que un hombre sea nacido del agua y del espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Eso es: lo que es nacido de carne es carne y lo que es nacido del espíritu es espíritu. Cuando eres nacido del espíritu, puedes conectarte con el espíritu de Dios. Esto es lo que dijo Jesús. Cuando eres sellado por el Espíritu Santo para la eternidad. El bautismo del Espíritu Santo. El hombre puede bautizarse en lo físico acá, pero este bautismo no lo puede hacer el hombre. La mano humana no puede hacer eso, solo Jesús puede hacer eso. Puedes ver, está inmerso el Espíritu en el Espíritu de Dios. Solo Dios puede hacer eso, el hombre no puede hacer eso. Eso fue lo que sucedió en el Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Esto llega a ser la vida eterna, sellados con el Espíritu Santo para siempre. Así que como creyente, como cristiano, cuando recibes el regalo de la justicia, cuando el Espíritu Santo habita en ti, la vida eterna empieza aquí. El cielo está aquí, empieza aquí. El que cree en mí, Jesús dijo, vivirá eternamente. Ahora, consideremos la muerte física. Hay dos tipos de personas: el creyente en Cristo, el que nació de nuevo, y la persona que no nació de nuevo. Este es el hombre en el punto de la muerte. La muerte natural. Lo ves en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, que el espíritu sale del cuerpo a Dios quien se lo dio. Y el hombre regresa al polvo. Y Juan lo enfatiza. El cuerpo va al polvo, y eso es lo que sucede, y el espíritu vuelve a Dios. Aquí, el creyente va al cielo. Así que la muerte espiritual es diferente. Ese es por el pecado. La muerte natural es el cuerpo que todavía permanece en la tierra. En 1 Corintios capítulo 15, de versículo 40 al 47, que lo natural no puede heredar lo espiritual.
que lo corrupto no puede heredar lo incorruptible. Primero sucede lo natural. En 1 Corintios 15:46 dice que primero vino lo natural y en el 49 dice después el espiritual. Cuando un cristiano parte, su ser real va a Dios. Deja este mundo y va a Dios. Acá la muerte física, como el profeta T.B. Joshua, partió. Solo fue una coma, porque hay vida después de la vida. Él se queda acá en lo natural, pero continúa acá en lo espiritual con Jesús. Tenemos evidencia de eso en la Santa Biblia. Jesús nos dio una promesa. El que cree en Él puede tener vida eterna. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios. Acá está el reino de Dios. Busca la vida eterna. Busca la salvación. Si buscas las cosas terrenales aquí, son temporales esas cosas. La palabra dice que de qué le sirve al hombre granjearse y perder su alma. Los que predicamos el Evangelio somos demandados por el Señor que busquemos las cosas eternas, la vida eterna. Y de ahí todo lo que necesite será añadido si buscas primeramente el reino de Dios. Todo el mundo dice, iré al cielo. Esa es la pregunta de todos. Si yo te pregunto, si quieres ir al cielo, levanta tu mano. ¿Quieres ir al cielo? Levanta tu mano. A ver, levanta tu mano. Todos levantarían su mano como yo. Pero la Biblia dice, ¿quién quiere morir hoy? Nadie. Y eso es verdad. Lo que quiero explicar es esto. Tenemos vida natural. Pero el creyente no debería tener temor, porque tenemos vida eterna acá mismo en la tierra. Vivimos para siempre. Así que ¿por qué debo tener temor de ir al cielo con Jesús? ¿Por qué entonces tengo temor de morir? El temor requiere de que solo veas acá en la mente natural. Pero si sabes quién eres, si sabes tu conexión con Dios, no tendrás temor. Quiero apoyarme en 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Esto nos ayudará a entender mejor. Sí, dice Pablo, dice. Él llama al cuerpo una tienda, este templo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Si este templo es destruido, tenemos un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. ¿Dónde está esa casa? Esta casa, este edificio, es este cuerpo que morirá un día. Hay otra casa, hay otro edificio, no hecho por hombre, que va a vivir para siempre. Mientras tanto, suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra morada espiritual, porque cuando seamos revestidos, se nos hallará desnudos. Eso es lo que Pablo decía. Esa es la imagen. Un hombre que es nacido de nuevo. Su cuerpo está acá en el cuerpo, pero no es parte de eso. Está conectado al cielo. Es por eso Jesús dijo en Juan capítulo 17 y 16-17, no son del mundo, así como yo no soy del mundo. Físicamente estamos en este mundo, pero espiritualmente no somos parte del cielo. Significa que Dios nos ha diseñado para operar en ambos, en el mundo espiritual y en el mundo terrenal. Acá está el mundo espiritual, vive sobre los sentidos. Ve las cosas del espíritu, el hombre espiritual. Es consciente del sentido de la justicia.
por el Divino Espíritu Santo, recibe revelación de Dios, sugerencia de Dios, no desde el punto de vista del hombre. Todo lo que ve en el mundo natural lo examinará acá en la luz de la palabra de Dios. Así que cuando tu conciencia está inmersa en el Espíritu, la justicia empezará a operar. Tendrás la conciencia, sabrás lo que está diciendo, porque el Espíritu de Dios te dirá que tú eres un hijo de Dios. Tienes la capacidad de ver al otro lado, el mundo invisible, por la revelación del Espíritu Santo. Verás claramente. Esa es una de las razones que Pablo dijo en Filipenses. Yo voy a Cristo, pero estoy acá todavía por causa de ustedes. En este templo físico, lo llama templo. Cuando Pablo nació de nuevo, Saulo estaba muerto y el nuevo Pablo nació. Eso es lo que dice en Gálatas. He sido crucificado con Cristo. Esto es, Cristo vive en mí. Toma nota. Y la vida que vivo ahora en este cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Eso es por eso que Jesús dijo en Juan, yo vengo a dar vida. Solo Jesús que bautiza en el Espíritu Santo, no el hombre, Jesús. Es Jesús que se hace inmerso en nuestro espíritu para que podamos ser nacidos de nuevo, hijos de Dios. Así que, ¿por qué tienes temor a la muerte? Cuando Jesús dice en Mateo capítulo 17, le dijo a los discípulos, yo voy a Jerusalén, me arrestarán, me escupirán y me matarán. Él dijo, me matarán. En el tercer día, yo voy a resucitar. Eso fue lo que dijo Jesús. Y dijo, no solo una vez, sino 2 o 3 veces. Cuando Jesús dijo eso, tú puedes ver lo que dijo Pedro. Maestro, esto no debe sucederte nunca. Jesús lo miró y dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pensaba como el hombre pensaba, sino como Dios piensa. Hay 2 enfoques ahí. Pedro se enfocaba en lo natural aquí, pero Jesús se enfocaba en las cosas del Espíritu. Le dijo, tú piensas como el hombre piensa, no como Dios piensa. Jesús sabía que si él iba a Jerusalén, pues lo iban a matar en el cuerpo, pero no en el Espíritu. Y Jesús quiere que todos los creyentes no tengan miedo de lo que mata el cuerpo. Así que Pedro reaccionó naturalmente por el temor a la muerte física. Y en ese momento, Pedro no había sido bautizado en el Espíritu Santo, sino que se enfocaba en lo natural. Por eso tenía su conexión aquí. Pero cuando Pedro recibe el bautismo en el Espíritu Santo, la misma situación sucedió. Y él dijo, yo voy a continuar hablando y predicando la palabra de Dios, aunque me maten, y desapareció el temor a la muerte, porque su confianza estaba en Jesucristo. Antes que no estaba sellado, estaba operando en lo natural, tenía miedo a la muerte. Pedro caminaba por vista. Aunque escuchaba a Jesús todos los días, hablar todos los días. Él miró y creyó en Jesús. Cuando Jesús le dijo, Pedro le dijo, yo nunca te abandonaré. Y él le dijo, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Realmente como hombre natural dijo que no lo iba a abandonar y lo dijo de corazón. Pero la prueba es, cuando lo vienen a arrestar, Pedro sacó la espada y quiso pelear por Jesús y aún cortó la oreja de uno de los soldados. Él lo hizo. O sea, él no tenía temor. Mientras Jesús estaba ahí, no tenía temor. Su fe estaba firme. En Mateo capítulo 14, todos tenían temor en el bote. Jesús caminó en la barca hacia ellos.
Cuando cuando vieron a Jesús dijeron, un fantasma, tuvieron miedo. Pedro dijo, Señor, si eres tú que me está hablando, permite que yo vaya hacia ti. Yo caminaré sobre las aguas. Inmediatamente, el enfoque en Jesús y su temor desapareció. Él no miraba al viento o al mar. Él sabía que no podía confiar en el hombre, en las aguas. Si eres tú, dijo, permite que vaya hacia ti. Jesús le dijo, ven. Él se paró en las aguas y tuvo lugar el milagro porque su enfoque estaba en Jesús, Y el milagro tuvo lugar. Pero la Biblia dice que después de un momento sus sentidos naturales se volvieron fuertes y vino el temor y empezó a hundirse. Y Jesús estiró su mano y lo rescató. ¿Por qué dudaste en tu corazón? Pedro tenía el problema de temor antes, pero el mismo Pedro en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino y cuando lo arrestaron, él dijo, él testificó de Jesús hasta el final y nunca lo negó hasta el punto de la muerte. ¿Por qué? Porque él fue regenerado. Porque no es el cuerpo, es el espíritu. El enfoque de Dios se volvió su enfoque. Debes saber quién eres en Dios. Tienes que saber lo que Dios puede hacer a través de ti. Él vino por las cosas no del exterior, sino por las del espíritu. Por eso creemos en Jesucristo por la vida eterna. Cuando crees en Jesús solo por cosas de esta vida, 1 Corintios 15, si nuestra fe solo está en las cosas de esta tierra, no duraremos, pero gloria sea a Dios que nuestra fe está basada en las cosas eternas. Esto es crucial, ser nacido de nuevo en esta vida, hermanos y hermanas. Por eso es que muchos confiesan con la boca, pero su boca no está regenerada. En el libro de Romanos capítulo 10. Lo voy a explicar. Romanos capítulo 10. Sí. Él dijo en el versículo 9, y esa es la llave. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Si confesas con tu boca, y más importante, y si lo crees en tu corazón, que Él te levantó de los muertos, serás salvo. Significa que debes creer en la resurrección de Jesucristo. Debes creer que hay vida después de la vida. Debes creer en la vida eterna. El don de la justicia es que Jesús se levantó de los muertos. La Biblia dice que debes creer en las cosas eternas, en la resurrección. Fue claro. Jesús lo ha demostrado a través de la resurrección. Él es digno de nuestra fe. Eso es lo que dice Mateo. Que cuando crees en Jesús, tienes que creer en la resurrección. Si crees en su resurrección, crees en Él. Si eres nacido de nuevo, si crees en la resurrección, tú también eres hijo de la resurrección, tienes la vida eterna, serás como Él. No tendrás nunca más una vida natural, sino que la vida de Cristo estará en ti. Y esa es la vida del Espíritu Santo en ti, que cambiará. Entonces cambiará tu enfoque. Ya no te enfocarás en las cosas de la tierra, sino en las cosas eternas. Dice, mi partida. El espíritu del hombre está hablando dentro del cuerpo, ¿me entienden? Cuando el espíritu del hombre viene, eso es lo que le importa a Dios. Esta parte de acá. Cuando Pablo dice, el templo, de eso está hablando Pablo, no de este templo. Te guste o no, en esta tierra hay un principio y un final. Cada ser humano
se irá de esta tierra. Aún Jesús. Pero la pregunta es, ¿dónde irás después? Esa es la pregunta. Si crees las enseñanzas de la Biblia, si crees en la resurrección de Cristo, creerás para la vida eterna. Tienes que descubrir quién eres, si eres nacido de nuevo, si tienes sentido de las cosas del Espíritu. No serás guiado por las cosas de esta tierra, por lo terrenal, los ojos. Eso es lo que sucede acá. En el punto del nacimiento, cuando el hombre espiritual y el hombre nacido y sale de esta tierra, su espíritu vuelve, regresa a Dios y el hombre regresa al polvo. Eso es. Tenemos una casa eterna edificada por Dios. El destino de un cristiano, de un creyente, es vivir acá en el cielo, en el reino del cielo para siempre. Jesús en la cruz. Uno de los ladrones dijo, recuérdame cuando estés en tu reino. Y le dijo Jesús, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que todos los santos han partido, Pablo, Pedro, Isaac y Jacob. Por eso Jesús dijo, Dios no es un Dios de los muertos, sino un Dios de los vivos. Lucas capítulo 20, versículos 30 y 30. Por eso, por tanto les digo, Dios no es un Dios de los muertos, sino de los vivos. Es tiempo de buscarlo y buscar la salvación. Si recibes la justicia de Dios, recibes la vida eterna. Ese es el gozo del cristiano, más de corazón. Si Dios está contigo, ¿quién podrá contra ti? Nadie. Por eso, cuando recibes la predicación de los apóstoles, pero aquí solo creemos por las cosas materiales, porque en la tierra somos carnales. La mente carnal solo piensa en las cosas de la tierra, pero la mente espiritual busca las cosas celestiales. Hay dos naturalezas que estamos hablando aquí. Tenemos dos naturalezas, la humana y la divina. La natural morirá y la otra pasará la eternidad. Esa es la segunda muerte. ¿Eternidad en la oscuridad o eternidad en la luz? Si continúo aquí, ¿ves? Si alguien no es renovado, vivirá la eternidad en la oscuridad. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso es que debes creer que la vida eterna existe. La vida no termina acá en el cuerpo, no. Continúa. ¿Dónde va a pasar el espíritu? ¿En la luz o en la oscuridad? Esa es la pregunta. Ese es el evangelio, de lo que se trata el evangelio, salvación. Si buscas la justicia, las cosas eternas, creerás en las cosas celestiales. Eso es lo que dice Colosenses capítulo 3, del 1 al 5. Pon tu vista en las cosas de arriba, porque tu vida está escondida en Cristo, en Dios. Así que puedes ver la respuesta a tu pregunta. La batalla del espíritu, el alma y el cuerpo. ¿O vivirá para siempre en oscuridad o en la eternidad? Esa es la pregunta. ¿Dónde estará? El cuerpo volverá al polvo. Tú eres polvo y volverás al polvo. Por eso que debes creer en la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque los hombres de la antigüedad que nacieron de hombre y mujer volvieron al polvo. Pero Jesús no es del polvo, es del cielo. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 23, Jesús dijo, no soy de este mundo, soy de lo alto. Yo no soy de este mundo. Eso fue lo que dijo Jesús. Tú no sabes, ustedes no saben de dónde vengo y a dónde voy. En Juan, capítulo, lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del espíritu es espíritu. ¿Eres un hombre natural o eres un hombre espiritual? ¿Vives carnalmente por tus sentidos? ¿O eres un hombre guiado por el espíritu, el hombre espiritual? Esa es la pregunta. El viento sopla. Lo escuchas,
pero no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así es el hombre nacido del Espíritu. Ah, Ahora, la pregunta que me hiciste es, ¿cómo sé si alguien es salvo o no? Ese juicio le corresponde a Dios, no al hombre. En el último día, Jesús mirará al corazón. Él mirará quién es nacido de nuevo. ¿Quién es nacido de nuevo? Los que tienen una luz. Por eso les dice los hijos de la resurrección. Solo Dios ve el corazón del hombre. ¿Quién bautiza en el Espíritu Santo? Jesús. Y si eres guiado por el Espíritu de Dios, puedes saber quién es salvo o no. Tú mismo, tú sabes. La palabra de Dios dice que tú sabes si eres un hijo de Dios o no. La persona sabe porque el Espíritu Santo da testimonio. Tu carácter cambia, tu actitud cambia. Pero si una persona dice que es cristiano, pero no tiene ese carácter, tu carácter confiesa la naturaleza de Cristo Jesús. ¿Por qué entonces tienes temor a la muerte? La primera victoria que Jesús te dio es darte victoria sobre el temor de la muerte. Eso es lo que Jesús dice. No tengas temor. No teman lo que puede matar el cuerpo. En el libro de Hechos, ustedes no me verán más. Y todos empezaron a llorar. Por favor, no te vayas, no te vayas, no te vayas. ¿Por qué hacen esto a mi corazón? Estoy listo para morir, porque él sabía quién era. Él conocía la vida eterna. Él sabía que su vida no era terrenal, sino celestial. Ese es su enfoque. Es muy importante. Si sabes eso, debes sentirte libre. Si sabes de la vida eterna, búscala. La palabra de Dios es salvación. Y la salvación es vida eterna. Eso es lo que dijo Jesús. Todo el que cree en mí, yo lo levantaré en el último día, lo levantaré de los muertos. Hay un cuerpo físico y hay un cuerpo en el cielo. Necesitamos entender lo que es ser nacido de nuevo, la vida eterna. El enfoque de la fe no está en el cuerpo, sino en las cosas celestiales. Si eres un hijo de Dios, puedes ver el estilo de vida, que no eres guiado por los sentidos, sino que eres guiado por el Espíritu. Y el miedo a la muerte desaparecerá para siempre. Mi hermano, no tengas temor. Por eso dice que cuando estás listo para morir, estás listo para vivir. Eso es así. Cuando estás preparado para morir a las cosas de este mundo, tu enfoque está en las cosas eternas, en la vida eterna. Todo se trata acerca de tu enfoque. Si solo crees en la prosperidad y no en las cosas eternas, esa es la pregunta. Pero Jesús dijo, cualquiera que cree en mí, nunca morirá, vivirá para siempre. Aquellos que crean en mí, les dio el poder de ser hijos e hijas de Dios. Ese es el misterio de ser nacidos de nuevo, el misterio del reino de Dios. Jesús entra al templo y dice, él estaba hablando del templo de su cuerpo. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que, mi querido hermano, si crees en Jesús, el temor de la muerte desaparece. La vida eterna es segura. Ya estás en el cielo. Y Jesús tomará tu corazón para siempre. Aleluya. Aleluya. ¿Qué pregunta? De eso se trata todo. Vida eterna. Y la escritura que mencionaba el profeta Racine es mi favorita, 1 Corintios 15. Ok. ¿Dónde nos quedamos?
They say he has gone. Los discípulos tenían They temor. thought it was over. When Jesus said, I will give you the sign of Jonah, I will resurrect. Creían que se había terminado cuando Jesús se fue. When he left, Pero él dijo, yo this is what he resucitaré said. cuando él se One fue. day he entered and said, ¿Recuerda lo que él dijo? I'm here and I will return Él home dijo ese after día, prayer. That's what he said. I return home after. él dijo, me iré a casa What was después. he talking about? Heaven. He knew that. That's what ¿De he qué said. casa estaba hablando? Del cielo. You couldn't understand Él lo what he was saying. sabía. Can't you imagine a spiritual man connected to heaven, born again, a friend of God himself? He knew that. Puedes imaginar el hombre espiritual conectado al cielo. Él lo sabía. Él sabía dónde iría, That's why he entered and said, cuando nadie lo sabía. I'm here to pray for you. Es por eso que él entró y dijo, I'm going home. voy a orar por ustedes y después iré a casa. And one day I asked him a question. He was saying, Él sabía que se iría. you love God and you are born again. God will tell you the day when you Si amas a Dios y eres nacido de nuevo, Dios te dirá cuándo partir Paul y pondrás tu casa en orden. said in Sí. Timothy 4, that I Pablo will dijo, take departure. En Timoteo, capítulo 4, yo sé que mi partida está cerca. And 2 Peter, he said, I know my departure Él le is dijo, close. He said it. yo They sé know. que mi partida está cerca. They know in the spirit. Él lo dijo, God will tell él you lo sabía. where you're going. Jesus knew he was Lo sabrás en el He Espíritu. was going to be with the Father. Jesús sabía que That's se the place iría. of joy of peace forever. Él sabía que acá en la tierra es una coma nada más y que él viviría para siempre. You may not Así see que hay una vida allá. T.B. Joshua, but prophet is there. There's Abraham, Isaac, and Jacob, all the El prophets. profeta T.B. Joshua está allá. And they're Así alive. como Abraham, Isaac y todos los profetas So God is not the God of the dead, en the God aquella of the vida. living. Jesus, not the Lord of the dead, the Lord of the Dios es un Dios de los living. vivos, no de los muertos. Everlasting life. Es el Señor de los vivos, no de los muertos. Know that Es tiempo de buscar la vida eterna. Cuando tengas esa evidencia, though we are living physically, no tendrás temor, renewed mind. no serás de esta tierra, Thank you no serás so much. parte de esta tierra con una mente renovada, sino del cielo. Muchas gracias.